Vamos a ir pasando al capítulo 2 del libro en la página 37 y vamos a ver realmente el cuidado de Dios de su familia. Y en este capítulo, yo creo que vamos a estar pensando, meditando en un sentido, algunas cosas que tal vez no han meditado antes. El primer capítulo, yo creo más que todo, ustedes son verdades bien conocidas. Muchas veces no vivimos en esas verdades. Este capítulo vamos a estar pensando en algunas cosas que sí entendemos, pero vamos a intentar pensarlos un poco más profundamente. Dice así, dice en la página 37, ahí arriba: el segundo fundamento principal de nuestra paz y seguridad es que Yahweh Dios es el salvador y cuidador de toda su familia. Toda circunstancia, dificultad que experimentamos es para nuestro bien. Y al terminar nuestra carrera terrenal, Él garantiza nuestra llegada a nuestro hogar eterno. Y la pregunta para comenzar ahí: ¿quién cuida a quién? ¿Quién cuida a quién? ¿Qué tal de los ídolos, los dioses, las deidades de las personas paganas que no confían en Yahweh Dios? ¿Qué es un ídolo? Un ídolo es la fabricación de algo físico para representar a un dios pagano. Y a través de la Biblia se hacen muchas referencias a estos ídolos en diferentes maneras. Respecto a la adoración de ídolos, hay una disconformidad entre lo que los devotos a esos ídolos piensan que están haciendo y lo que Yahweh Dios dice que están haciendo. Por ejemplo, tenemos el famoso, por decir, Cristo aquí. Los que piensan, hacen sus reverencias y aun con las imágenes que tienen en sus casas de supuestamente Cristo, de la Virgen, ellos dicen que están adorando ¿a quién? A Cristo, el verdadero Cristo, o a María, ¿no? La Virgen María. Una persona pagana, por ejemplo, cuando tiene su ídolo, su imagen delante de él, piensa que realmente está adorando lo que es, no el material de lo que está construido ese ídolo, es decir, por ejemplo, el Cristo. Si yo diría a una persona: tú estás solo adorando cemento, fierro y yeso, ¿qué dirían? No es así. Pero ¿cuál es la perspectiva de Yahweh Dios? ¿Qué dice Yahweh Dios? En Isaías 44, casi en la segunda parte de la página 38, en Isaías 44, Yahweh Dios va burlándose de los ídolos y sus adoradores. Versículo 15 ahí: luego sirve para que el hombre haga fuego. Está hablando, ¿no?, de un árbol que talan para hacer su ídolo. Toma uno, se calienta. También hace fuego para cocer pan. Además, hace un dios y lo adora. Hace de él una imagen tallada. Se postra delante de ella. La mitad, ¿no?, está hablando de un tronco de madera. La mitad del leño quema en el fuego. Sobre esta mitad prepara un asado. Come a carne y se sacia. También se calienta y dice: me he calentado. He visto la llama. Y del resto hace un dios, su ídolo. Se postra delante de él, lo adora, le ruega diciendo: líbrame, pues mi Dios eres tú. Y luego, versículos 19 y 20, ahí en la siguiente página: ninguno reflexiona, no tienen conocimiento.
ni inteligencia. Recuerden, este es Yahweh Dios hablando aquí. Ninguno reflexiona, no tienen conocimiento ni inteligencia para decir, he quemado la mitad en el fuego, y del resto haré una abominación. Me postraré ante un pedazo de madera. Asimismo, no se puede librar ni decir, no es mentira lo que tengo en mi mano. Yahweh Dios exclama que estos adoradores se postran ante un pedazo de madera. ¿Quién tiene la razón? El ser humano que dice, no estoy adorando ese pedazo de madera. Estoy adorando lo que eso representa. Oh Dios. No, y eso nos lleva a la razón por la cual he explicado esto. ¿Quién es el creador de estos dioses? Esos dioses paganos. ¿Quién es el creador? ¿Quién ha creado ese llamado Cristo? Ese ídolo aquí. El hombre ha creado. ¿Quién tiene que cuidar ese ídolo? El hombre. ¿Quién tiene que restaurar? Y es interesante, ¿no? Cuando hay una procesión para las vírgenes, ¿qué tienen que hacer antes de esa procesión? Ir limpiando, ir reparando sus ídolos, sus imágenes, sus muñecas. ¿Quién es el creador? Eso es lo que Dios dice, no soy yo. Yo no estoy diciendo eso, Dios está diciendo. Y luego, la pregunta razonable es, decirle a tal imagen, líbrame, pues mi Dios eres tú. ¿Quién está cuidando de quién? El hombre está cuidando a su imagen. Isaías 46 también comienza con versículos semejantes. Yahweh se va burlando de los ídolos que representan a Bel y Nebo, los dioses de los babilonios. Y sus ídolos son cargados por animales de carga, que pueden caer esos animales, y luego sus ídolos pueden romperse. Otra vez la pregunta es, ¿quién está cuidando de quién? Si esos ídolos, si esos, por decir dioses, no pueden cuidar de sus adoradores, eso es lo que está diciendo, no pueden. Sus adoradores tienen que cuidarse de ellos. Los ídolos son inútiles para cuidar de las personas. El artífice humano es quien hace, limpia, mantiene, lleva. Otra vez, ¿quién cuida de quién? Y tanto en los tiempos bíblicos como hoy en día, como tenemos aquí en la ciudad, como muchas personas tienen en sus casas, ¿no? Sus imágenes, sus ídolos, es la misma verdad. La pregunta, ¿quién cuida de quién? Ellos piensan que su imagen va a cuidar de ellos. Ellos dicen lo que representa la imagen. Pero Dios dice, no, tú estás confiando en la imagen misma, el material, que no te sirve para nada. Pero hay otra realidad de esos ídolos, ¿no? En la página 41, arriba, 1 Corintios 10, 19 y 20. Pablo está hablando de los sacrificados, los ídolos. ¿Qué quiero decir entonces? ¿Que lo sacrificado a los ídolos es algo o que un ídolo es algo? No, sino que digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios,
no quiero que seáis partícipes con los demonios. Así que sí podemos decir con Pablo, ¿quién está detrás de esos ídolos? ¿Dios? No, son ídolos. Los demonios no están detrás de eso. Y pensando en eso, si los demonios están detrás de eso, los demonios van a buscar el bienestar de sus feligreses. Por ejemplo, en Hechos o en Juan 8:44, afirma que el diablo es mentiroso y homicida. Un homicida busca el bien de otro, un mentiroso busca el bien del otro, y obviamente tampoco sus demonios van a estar buscando el bien. Luego, 2 Corintios 11:14, dice que Satanás se disfraza. ¿Por qué se disfraza como ángel de luz? Para engañar. Uno que engaña va buscando el bien de los que están engañando. No. Los espíritus malignos no quieren ni pueden cuidar de sus seguidores. Y al final de esa página 41, hay una característica muy notoria de los seres malvados, sean demonios, sean también, obviamente, las personas. Y vemos eso mucho en nuestro contexto. Esa característica es de manipular y usar a otros para lograr sus propios objetivos egoístas. Es decir, si dos malvados se unen con el mismo objetivo, cuando logran ese objetivo, ¿qué van a querer hacer después de eso? Tener la supremacía sobre el otro. Pueden aliarse por un momento, ¿no? Para luchar contra un enemigo en común, y luego después de eso quieren vencer a su aliado malvado. Ellos en algún momento están buscando el bien de otros, y se ve eso, ¿no? En muchos gobiernos que se van deshaciéndose por esa misma maldad dentro de ellos, aunque aun cuando supuestamente tienen el mismo objetivo. Pasando a la página 42. Así que debemos entender que ningún ídolo ni demonio va a buscar cuidar de nosotros. ¿Qué tal el cuidado del ser humano? Y varios de estos puntos hemos pasado, pero de otro punto de vista. ¿Qué tal si debemos confiar en un ser humano? ¿Puede haber un ser humano que es digno de confianza? No. ¿En nosotros mismos? No. Hay varias clases de seres humanos. Por ejemplo, los líderes religiosos de falsas religiones. Y podemos separar eso de los que guían iglesias que siguen a Dios. Porque ¿quién es el líder verdadero de iglesias cristocéntricos, voy a decir? Es Dios mismo. ¿Ya? Esta iglesia es de Dios, no es mi iglesia. Pero los líderes de falsas religiones, ¿qué van buscando? Que sus feligreses hacen para ellos. Tal vez llenar sus bolsillos, tener el poder, lo que sea. Y 2 Corintios 11, 13 a 15, en la página 43, los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender.
Ellos, ¿qué es lo que hacen? Se disfrazan como apóstoles de Cristo, pero ¿cuál es su fin? Ellos tienen a sí mismos en el centro. ¿Y cómo les resulta? Bueno, tal vez por un tiempo les resulta bien aquí en la tierra, ¿no? Esos líderes, pero al final no. Van a pasar toda la eternidad bajo el castigo eterno de Dios. Ellos, esos seres humanos, recuerden, estamos pensando, esos seres humanos, esos líderes falsos de religiones falsas, están buscando cuidar verdaderamente a sus seguidores. No. Porque aún por los que hacen cosas, por decir, humanamente buenas, no están guiando a sus feligreses al Dios verdadero. Y no debemos pensar en eso solo en términos terrenal. Podemos hacer la misma pregunta de otros seres humanos, ¿no? Había diferentes reyes, había diferentes personas con poder e influencia. Nabucodonosor, como hemos hablado. Nabucodonosor realmente podía cuidar de sí mismo. No, en sí, no, Dios lo juzgó. Y en sí, cuando leemos esa historia, su reino existía ¿para quién? Para sí mismo, para la gloria de Él y no para Dios. Entonces, Él no estaba buscando cuidar a sus súbditos ahí. O podemos pensar en los gobiernos actuales, ¿no? Hay muchos hoy en día que buscan o miran al gobierno como si tuviera la potestad para cuidar de nosotros, ¿no? Los gobiernos especialmente socialistas y comunistas. Por principio ellos pretenden tener potestad sobre los ciudadanos para cuidar de ellos, ¿no? Es decir, un gobierno comunista es, por decir, para el pueblo, se dice. Y uno solo tiene que examinar la historia un poquito, ¿no? Del siglo pasado, por ejemplo, cientos de millones de personas han sufrido y muerto bajo esos sistemas totalitarios. Cientos de millones de personas. Y sigue pasando hoy en día. ¿Cuáles son los gobiernos más crueles? Son los gobiernos que supuestamente promueven el bien de sus ciudadanos, para cuidar de sus ciudadanos. Y obviamente con eso no estoy promoviendo ni un gobierno ni otro, solo estoy diciendo que el gobierno que pretende cuidar de sus súbditos muchas veces revela lo que está en su corazón. Como el poder corrompe, ¿no? Ese dicho, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y eso es lo que se va viendo. Otra opción sería lo que no he mencionado del mundo occidental. Tú eres dueño de tu propio destino. Tú puedes cuidar de ti mismo, ¿no? Yo puedo. Y por eso, por ejemplo, el sueño, ¿no? de ir a la tierra prometida, ¿no? De ir al norte, por ejemplo, a un país de Europa, lo que sea. Tienes tu destino en tus manos. No es verdad. No tenemos potestad, como he dicho, sobre el día de nacimiento ni muerte. Yo no puedo cuidar de mí mismo. Ningún líder, ningún ser humano en sí tiene esa potestad. Dice en Jeremías 17:5, así dice Yahweh, maldito, casi al final de la página 44, maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza. Maldito el hombre
que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza, y de Yahweh se aparta su corazón. Luego podemos pensar en el cuidado de Yahweh Dios. Y he dividido eso en dos partes. Lo primero es para entender quién es el que sostiene a cada persona en sí, a cada cosa creada. Es Yahweh Dios. Y ustedes pueden ir leyendo esos versículos, Colosenses 1, 16 y 17 después. Pero Hechos 17 también dice que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Yahweh Dios. Él, en ese sentido, sostiene aún a los rebeldes. Sí, Él los sostiene. Yahweh, Dios, sostiene y tiene mucha paciencia, aun con los que no se han sometido a Él. Incluso los que pelean contra Él abiertamente. Hay muchos ateos y a veces se escucha algunas cosas tan atrevidos de personas contra Yahweh Dios que uno está pensando, ¿cómo es que Yahweh Dios los deja con vida? Hay un ateo que dice algo como, bueno, vamos a controlar todo. No es el control del Dios, ¿no?, que está sobre las nubes, ¿no?, el Dios soberano. Más bien vamos a controlar, ¿no?, de las nubes del Internet. Vamos a controlar todo de esa forma. Y la soberbia de esa persona es increíble. Haciendo la burla del Dios verdadero, pensando que realmente es algo. Pero, ¿y qué dice en Lucas 6:35? Que Yahweh Dios es bondadoso para con los ingratos y perversos. Yahweh Dios es bondadoso para con los ingratos y perversos. Todos beneficiamos del cuidado de Yahweh Dios. El cuidado único y especial de Yahweh para con los suyos. Yahweh cuida. Debemos entender que Yahweh Dios no tiene el mismo cuidado para con cada persona que existe. Yahweh Dios tiene un cuidado especial, tiene un cuidado particular para con los que son sus hijos. Recordemos que los ídolos inútiles no pueden cuidar de nosotros, de sus seguidores. Ellos necesitan ser cargados, ellos necesitan ser limpiados, reparados y todo. En ese mismo pasaje, Isaías 46, en la página también 46, Isaías 46, 3 y 4, está hablando a la casa de Israel. Escuchadme, casa de Jacob, y todo el remanente de la casa de Israel, los que habéis sido llevados por mí desde el vientre, cargados desde la matriz, aún hasta vuestra vejez, yo seré el mismo, y hasta vuestros años avanzados, yo os sostendré. Yo lo he hecho, y yo os cargaré. Yo os sostendré, y yo os libraré. Y estas verdades se explican también en el Nuevo Testamento, para con los hijos de Dios. Ese pasaje ese capítulo comienza haciendo la burla de que los adoradores a los ídolos falsos tienen que cargar sus ídolos sobre las bestias. Y aquí está diciendo, Yahweh está diciendo, yo soy el que los carga a ustedes. Yo soy el que los sostiene.
Yo soy el que libra. Yahweh Dios es quien hace todo eso. Vamos a estar viendo pasando a la página 47, varios aspectos particulares del cuidado específico, especial de Dios. Su amor es infinito y sacrificial. Dice en Romanos 5, y la esperanza, en versículos 5 y 6, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Y en ese mismo pasaje habla de lo que Cristo murió por sus enemigos. ¿Qué es un impío? Un impío es alguien que no toma en cuenta a Dios, a Yahweh Dios, ni lo que Él dice. Un impío es alguien que no toma en cuenta a Dios, ni lo que Dios dice. Cristo murió por ¿quiénes? Impíos, nosotros, los que no le tomábamos en cuenta. Le dábamos la espalda. Actuábamos como si no fuera importante, como si no fuera nadie. No se imagina un amor más profundo que este. Todos nosotros éramos sus enemigos, pero Él nos ha llamado y nos ha trasladado a su familia. Así que los últimos versículos de Romanos 8 hablan de ese amor especial, sacrificial de Cristo. Continuando, 48, su salvación nos da vida en Él. Por el amor infinito de Dios, Él da salvación eterna a los que son sus hijos, no los que llegan a ser sus hijos, digo. Y otra vez, es ¿cuál es el problema principal del ser humano? Vivimos en la muerte. Estamos bajo el castigo y la ira de Dios. Y esa es la salvación de Dios. Hay varios aspectos de ahí, en la página 48, 49, de ser trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz, ser reconciliado con Él. Antes éramos sus enemigos, pero ya hemos sido reconciliados con Él. Hemos sido liberados de nuestra propia maldad y esclavitud. Y en eso podemos decir, la salvación es de nosotros mismos. La salvación es de nosotros mismos, de nuestra maldad, de nuestra esclavitud al pecado. Hemos sido rescatados de la ira de Dios, como dije, y hemos sido liberados de la maldición de Dios. Continuando, su provisión es en lo que necesitamos. Otra vez, a diferencia de los dioses falsos y el esfuerzo humano, Yahweh es el único que nos brinda lo que necesitamos, lo que realmente necesitamos. No lo que deseamos, ni lo que queremos, sino lo que necesitamos. Filipenses 4:19, y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y esa promesa fue hecha en el contexto de la necesidad económica, y también es aplicable en nosotros. Esta promesa se aplica tanto a lo material y también en ese mismo contexto, el contentamiento y a la necesidad espiritual, lo que necesitamos en Cristo. Eso no quiere decir que no vamos a pasar necesidad aquí en la tierra. De hecho, si uno va leyendo 1 de Pedro, si uno va leyendo Hebreos, si uno va leyendo mucho del Antiguo Testamento,
Hay muchos que han pasado necesidad aquí en la tierra, pero todo lo que necesitamos vamos a tener para que lleguemos a nuestro destino final. El versículo ahí, 1 de Pedro 5, 10 y 11, al final de esa sección en la página 50. Y después de que hayas sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Entonces ahí mismo está hablando de sufrimiento aquí, pero Él es quien nos cuida aquí. Su disciplina es para nuestro bien. A veces pensamos, ¿no?, en la cultura, a veces promueve que la indulgencia es lo que debemos hacer con nuestros niños, ¿no? Consentirlos. Dios no nos consiente. No es así. Pero ya estamos viendo en la cultura esa forma de criar. ¿Cómo es? Una generación de ingratos y malcriados. ¿No es cierto? Dios no es un padre así. Dios es un padre que ama a sus hijos. Así que Dios no es negligente en ese aspecto. No va a malcriar a sus hijos. El cuidado de Dios es para sus hijos, para que nosotros nos desarrollemos de una forma integral. Todo creyente, sin excepción, es disciplinado por Dios. Aún los cristianos que podemos decir que son cristianos maduros, con integridad, experimentan la dificultad y la disciplina de Dios. Y eso es para llegar a una mayor madurez. Y en sí, los versículos en Hebreos 12, 10 y 11 dice que es para nuestra santidad y es para que tenemos o demos fruto apacible de justicia. Hay un fin para la disciplina de Dios. Y muchas veces, obviamente, la disciplina puede ser dura, difícil. Pero como dije, Dios cuida de nosotros. ¿Y muchos padres terrenales hacen eso? No. Ellos disciplinan o cuidan de sus hijos según su propia conveniencia, ¿no? Si están siendo una molestia, ¿no? Si están causando problemas, sí van a meterse. Pero Dios no es así. Nos disciplina para nuestro bien. Pasando a la página 52. Su providencia soberana es para nuestro bien. Ya hemos hablado de eso. ¿Quién tiene control soberano de todas las circunstancias? Y tú puedes pensar, meditar en la circunstancia más difícil de tu vida. ¿Quién tiene el control soberano también de eso? Dios. Y dice en Romanos 8:28, otra vez un versículo bien conocido, pero creo que necesitamos meditarlo más. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Y ese versículo, ¿no?, ese capítulo sigue hablando de que podemos pasar por la persecución, la escasez, la muerte también. Todas las cosas cooperan para bien. Y en la eternidad estaremos maravillados de cómo Yahweh Dios ha obrado todas estas dificultades y fracasos de nuestra vida para nuestro bien. Al final de la página 53, su cuidado es para llevarnos a la eternidad con Él. Y al final, ¿cuál es el final de todo creyente? Es la felicidad eterna con Dios. ¿Y quién aquí merece ese gozo eterno? No lo merecemos. Yahweh Dios tiene ese cuidado
tan especial para con sus hijos, que nos promete, nos garantiza esa herencia eterna en su presencia. Y así la pregunta para nosotros es, ¿debemos temer, debemos confiar en Él o en algo de la creación? Primero de Pedro 1, 3 en adelante. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchita, reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios. ¿Los dioses paganos pueden asegurar la vida eterna? ¿Un ser humano puede asegurarte la vida eterna? No, solo Yahweh Dios. Algunas preguntas, ¿no?, para meditar en la página 56, 57. ¿Qué poder real, número 3 ahí, tiene cualquier entidad creada para cuidar de ti? La pregunta 3. 4. ¿De qué maneras manifiesta Yahweh Dios su bondad para con todos los seres humanos, incluso con los que lo odian? Y luego podemos hacer la pregunta, ¿cuál es la disposición y el poder de Dios para cuidar de los suyos? Él tiene tanto la disposición en sí, dice, no es su placer. Es grato a sus ojos y también tiene el poder. Así que debemos ir pensando, y ustedes pueden leer, ¿no?, más lentamente ese capítulo para ir meditando en esas verdades. Pasando al siguiente capítulo, en la página 59. ¿Temes a Yahweh Dios o algo de la creación? Entonces eso es más específicamente para nuestra meditación y reflexión. Aquí, en la medida que vayas creciendo en tu temor de Yahweh Dios, irás perdiendo tu temor de todo lo terrenal. Entonces, los primeros 2 capítulos más son para fundamentar las bases. Y muchas de esas bases ya conocemos, pero sí debemos meditar. Y luego, ¿tú vives en temor de algo creado o vives temiendo y confiando en Yahweh Dios? La única respuesta razonable es temer al único Dios soberano quien cuida de sus hijos. Todos tememos a alguien o algo. No existe una persona que vive sin temor. Aún el tirano más poderoso teme. ¿Debe temer a Dios? Muchas veces no. Pero temen, por ejemplo, que otro lo va a quitar su lugar. Eso está pasando en China ahorita, ¿no? El líder de China no tiene su lugar tan asegurado. Hay por lo menos 2 facciones ahí. Puede haber más. El tirano más poderoso también, y uno puede ir viendo la historia del mundo. Un rey tras otro rey, un gobernante que tenía poder, derrocado otro, ¿no ve? Todos vivimos con temor. Y obviamente hay temores correctos y temores incorrectos. Un temor correcto es a Dios, ¿no? O temor por hacer la maldad. Pasando a pensar en la definición del temor de Yahweh Dios en la página 60. El temor, ¿no?, la palabra temor en sí quiere decir susto, ¿no?, huida,
aprehensión, ansiedad y pavor. O puede también, es muy similar a terror, miedo. ¿Qué les pasó a Adán y Eva después de haber pecado? Temieron, ¿no ve? Huyeron. Ellos temieron y huyeron de Yahweh Dios. Toda la humanidad debe tener esa clase de terror a Dios, no en nosotros mismos. Obviamente el creyente ya no debemos estar con esa clase de terror porque estamos en Cristo. Ya no estamos bajo la ira justa de Dios. Pasando a la siguiente página, 61. Citando ese diccionario teológico, el temor a Dios toma la forma de un reconocimiento reverente y sumiso en confianza y obediencia. Por eso, quienes temen a Dios son confiables. Temor a Dios es el resultado de escuchar la ley, siguiendo el temor a Dios es más que una actitud, es la observancia de las exigencias morales y cultuales. El temor a Dios resulta en algo práctico en nuestras vidas. Si no somos diferentes al mundo, ¿por qué decimos que tememos a Dios? El temor a Dios de parte de los creyentes se fundamenta en el conocimiento de Santo Dios, para que lo conozcamos y andemos en sus caminos. Y hay varios pasajes ahí que he citado que debemos temer y tener como el único es Yahweh Dios. El yo soy, pasando a la página 62, el yo soy es Señor sobre su creación. Bueno, el título del libro es No temas, yo soy. Y eso es de una historia, no de Jesús, en Mateo y en Juan. Y en esa historia, Jesús mandó a sus discípulos que se subieran a una barca para cruzar el mar mientras Él despidió a la multitud. Y Él subió a un monte para orar. Luego se desató la tormenta y fuerte viento. Y en medio de esa tormenta, Él iba caminando sobre las aguas y acercándose a ellos estaban con mucho temor, terror, se asustaron. Y Él dijo, soy yo, no temáis. Y sin lugar a dudas, ustedes han escuchado muchos sermones de esto, tal vez no, pero la traducción soy yo en Juan 6, 20 también puede traducirse como yo soy. Y con esta traducción, yo creo que se entiende mejor la intención de Jesús, porque más adelante se ve que los discípulos también lo adoraron. Ellos, entonces, ¿cuál fue el objetivo de Jesucristo en ese momento? Tal en su ministerio, Él iba revelándose a sus discípulos que Él es el único Dios verdadero. Él es Yahweh. Él es el gran yo soy. Entonces, esa historia fue para manifestarles su poder. Sus discípulos, después de recibirlo en la barca, lo adoraron y confesaron que Él es el Hijo de Dios. Pero aún Pedro, en ese instante, bajó de la barca, comenzó a caminar y luego, caminando sobre las aguas, luego desconfió viendo sus circunstancias. ¿Y cuál fue? Bueno, hay mucho que se puede aprender de eso, pero ¿cuál fue varios de los puntos, varias de las verdades que Jesús quería enseñar a sus discípulos? Primero, como he dicho, Él es el gran yo soy. El creador, dueño, soberano, sustentador de toda su creación. Que Él está sobre todo.
Jesús estaba llamando a sus discípulos a meditar en el hecho de que Él es Yahweh. Segundo, como el soberano, Jesús tiene potestad sobre la creación, incluyendo el mar. No existe ninguna parte de la creación que esté fuera del control soberano de Yahweh Dios. Jesús estaba llamando a sus discípulos a creer que Él tiene tal potestad. ¿No es cierto? Y muchas veces decimos, Jesús tiene potestad sobre mi vida, pero muchas veces no actuamos así. Jesucristo está diciendo, tiene potestad sobre toda la creación. Tercero, y esta es la aplicación, como he dicho, los discípulos tenían miedo a las circunstancias, temieron el mar, las aguas. Pero ellos tenían que entender que no solo Jesús es Señor sobre toda la creación, sino de toda circunstancia adversa. Y cuando pasamos por dificultades, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué es nuestra tendencia? Quejarnos, ¿no ve? No es mirar a Cristo en lugar de mirar a las circunstancias, la dificultad. No es confiar en Cristo en lugar de temer a las circunstancias. Cuarto, en ese entonces el mundo pagano creía en los dioses del mar y de las tormentas. Y esta historia también juega un rol en recalcar ¿cuál verdad? La verdad que Jesús es Señor sobre todas las fuerzas malignas y ¿no? de los dioses paganos. Ningún poder, ninguna cosa creada puede resistir la voz poderosa del dueño de todo. Y así Jesús estaba llamando a sus discípulos a meditar en esas verdades. Y nosotros al leer eso, debemos meditar en eso. Y luego aplicarlo a nuestra vida. Y la pregunta, ¿ellos reaccionaron correctamente? Bueno, al inicio tal vez no tanto con Pedro, ¿no? Como cuando dudó, pero luego sí, se calmaron. Ellos se calmaron y adoraron a Jesús. Proverbios 14, 26. En el temor de Yahweh hay confianza segura y los hijos dará refugio. Continuando, 66. Temer a Yahweh o a los dioses falsos. Y otra vez, son algunas verdades que ya hemos contemplado, pero ahí ¿no? tenemos la Pachamama en la final de la página 66. Agosto es el mes para dar de comer a la Pachamama en Bolivia, con estas ofrendas que contienen una diversidad de objetos para pedir a la deidad andina que no falte trabajo, salud, prosperidad y a la vez agradecerle los bienes obtenidos. Entonces, debemos temer a Yahweh o a los dioses falsos. Esto es, ellos, ¿no? Los que adoran a la Pachamama, lo adoran con ese fin, para recibir. Tunupa, siguiente página. La deidad principal de las sociedades de lengua aymara fue Tunupa, el temido dios de los volcanes. En su honor, hacían sacrificios humanos y grandes fiestas. Estos sacrificios corresponden aparentemente a ofrendas dedicadas a la construcción de la pirámide. Y obviamente uno puede estar estudiando esas cosas. Y si uno va en la historia humana, ha habido muchos sacrificios. Luego la siguiente cita es de Corinto. Y ritos sexuales, ¿no? para las deidades. Y si uno va leyendo de las deidades paganas, ¿no? la pregunta es, ¿cuáles son
¿no? Sus frutos y debemos temerles a ellos. El ser humano los teme por el beneficio que puede recibir o el castigo que les puede dar, ¿no ve? Pero la pregunta es, ¿realmente a quién debemos temer? Los que adoran esos dioses falsos tienen su vida orientada hacia esos dioses. Y esa adoración significa dar, ¿no?, el honor que solo merece Yahweh a una parte de la creación. ¿Y qué es el resultado? ¿Es un resultado bueno, productivo, constructivo para el bien de otras personas? ¿El sacrificio humano resulta en algo bueno? No. Y aún hoy en día, por ejemplo, ¿qué es el aborto? El aborto es un sacrificio humano al Dios de placer. Al Dios de placer y de libertad, por decir. Y no resulten en ningún bien para los seres humanos. Entonces la pregunta con eso es, ¿debemos temer y servir a Yahweh Dios o a esos dioses? ¿Qué pasa cuando nosotros tememos y servimos a Yahweh Dios? Amamos a nuestro prójimo, no robamos, no matamos, no cometemos adulterio, no codiciamos. ¿Eso es para el bien de la humanidad, de otros? Sí. El temor a dioses falsos resulta en frutos malvados, pero el temor a Yahweh Dios resulta en buen fruto. Por igual, podemos pensar en la página 70, vamos a ir un poco más rápido ahorita, en temer a Yahweh o a los hombres. Abraham, en varias ocasiones, temía al hombre, hasta como para no cuidar de su esposa, ¿no? Decía, bueno, tal vez me maten por causa de ti. Así que vas a mentir de que eres mi esposa. Descuidó completamente su esposa por temor al hombre. Su responsabilidad era de proteger a su esposa. Abraham hizo todo lo contrario, por temor al hombre. Muchas veces hacemos lo mismo. Muchas veces tememos a los ricos, a los gobernantes, tememos los que tienen poder, cuando digo, y los jueces injustos, ¿no?, los que amenazan, para negar vivir conforme a la verdad de Dios. Muchas veces hacemos eso. Muchos gobiernos hoy en día tienen políticas bien desviadas, como he mencionado, respecto al matrimonio, la familia, ideología de género, ¿no? Y en el norte, en varios lugares, y tal vez va a llegar aquí o tal vez ya esté aquí, si una persona dice, bueno, ya no soy varón, soy mujer. Y si otra persona le dice, no, tú eres varón, puede haber una sanción o hasta cárcel. Hay un padre que fue echado en la cárcel en Canadá por decir, no, es mi hijo, no es mi hija. Él se paró sobre la verdad de Dios. No estaba viviendo o aceptando la mentira del hombre. Él aceptó las consecuencias. Y así, pero el temor al hombre, cuando tememos al hombre, ¿qué va a pasar? Vamos a menospreciarle a Dios y vivir conforme a la mentira del hombre. Cuando dos personas se casan, otro ejemplo,
La Biblia dice que tienen que separarse de sus padres para vivir en unidad. Pero ¿qué pasa muchas veces en la cultura? Por temor a sus padres, puede ser su mamá, su papá, tíos, lo que sea, van favoreciendo a sus padres, sus tíos, más que su cónyuge. Y eso pasa mucho aquí. Por temor a familiares. Y hay muchas otras situaciones de temor al hombre. En las páginas 73 y 74, hay un resumen de varias cosas que pasan, o consecuencias de temer al hombre en lugar de temerle a Dios. El menosprecio por Dios y el minimizar su palabra. Menosprecio por Dios y el minimizar su palabra. Y eso va pasando en muchas iglesias también, que ya, por ejemplo, aceptan la homosexualidad. Ya aceptan que las mujeres sean sus pastores. Y aceptan muchas otras cosas que Dios no aprueba. El guiar a otros en el camino de rechazar la autoridad de Dios. No dar el valor correcto a otras personas. Y hablando de la ideología de género otra vez, ¿qué es lo que le da valor a esa persona? Si hay un niño o un adolescente o un adulto, por eso, de hecho, que viene y dice, ya no soy hombre, soy mujer. ¿Cómo puedo valorar a esa persona hecha a la imagen de Dios? Es decirle, no, tú eres lo que Dios te ha hecho. Eso es valorar, eso es amarle. Desvalorarlo, participar en su destrucción, es participar en esa mentira. La destrucción de la vida y la familia, como estamos viviendo en estos días, ¿no? La esclavitud a la opinión de otros y muchas otras repercusiones. Debemos temer a Yahweh o las circunstancias, pasando en la página 74 ahí. Debemos temer a Yahweh o a las circunstancias. Muchos tal vez no viven esclavizados a dioses falsos, ni al temor al hombre, sino que están esclavizados al temor a sus circunstancias, sus dificultades, ¿no? Por ejemplo, la buena salud. Muchos que no tienen buena salud, ya ¿qué es lo que va pasando? Yo creo que perder la salud es una de las cosas más difíciles. Y muchas veces vamos quejándonos cuando estamos con dificultades de salud. En el libro de Job, es interesante, él pasó por muchas circunstancias bien difíciles. Primero, perdió sus hijos y luego todo lo que tenía y luego su salud. Luego su salud. Y si uno va pensando en él, ¿cuál fue la reacción de su esposa? Maldice a Dios y muérete. Y muchas veces decimos, ya, mejor que muriera yo, ya. Esta dificultad es de más. Dios me está maltratando. Cuando pasamos por situaciones difíciles, eso es lo que hacemos. Al final de todo, todos nosotros vamos a tener que pasar por la muerte. Y en sí muchos temen la muerte. Muchos temen conversar de la muerte. Pero la Biblia, de principio a fin, habla de la muerte. Y la muerte, en primer lugar, es consecuencia de nuestro pecado. Pero luego también eso es lo que nos libera a los cristianos de nuestro cuerpo pecaminoso para pasar a la eternidad y luego la resurrección, obviamente. Así que debemos
vivir en el temor a la muerte? No. ¿Quién en sí nos ha liberado del temor a la muerte? Es Jesucristo mismo. Él ha vencido la muerte. Él ha vencido todo lo que nos puede controlar en ese sentido de temor. El día de nuestra muerte ya pasamos de esta vida terrenal a estar en la presencia de Dios. Debemos tener la misma actitud que Pablo tenía en la página 78. 2 Timoteo 4:6. Porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación. Y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservado la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Pablo temía la muerte? No. ¿Pablo había pasado por mucha dificultad? Sí. Y aún en medio de eso, él entendía que su vida estaba en las manos de Dios, que Dios tenía un propósito para él. Así que la pregunta es, ¿a quién debemos temer? ¿A Yahweh o las circunstancias? ¿Debemos vivir en confianza, en el temor de Dios o de las circunstancias? Y la respuesta es obvia, ¿no? En Yahweh, Dios. Al final del capítulo, ¿no? Hay un resumen ahí y luego varias preguntas. Número 2, ¿cómo se muestra o evidencia una vida gobernada por el temor de Yahweh Dios? Analiza tus propias reacciones y decisiones. ¿Qué acciones y decisiones, no? Especialmente en momentos de crisis o dificultad, revelan aquello a lo que realmente temes? En momentos de dificultad, de crisis, realmente eso es lo que manifiesta lo que está en tu corazón. Entonces, ¿qué es el reto para nosotros? Para ir creciendo en el temor de Yahweh Dios, confiando en Él, entendiendo que Él es el gran yo soy que cuida de nosotros, y no temer nada terrenal ni ninguna criatura. Vamos a orar, terminar esta sesión. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que podemos meditar. Y solo estamos pasando rápido, Señor, por estas verdades. Te pido, Señor, que podamos ir meditando todas estas verdades bíblicas aquí para fundamentar nuestras vidas en ti y no en el temor de nada de la creación, Señor. Gracias, Señor, en tu nombre. Amén.